Saludos cordiales, Magiste Jenny Villasís. Somos el grupo 18, conformado por Rocío Lezana Pérez, Ixab Arias Garranza, Miriam Carolina Arteaga, Tania Paola Guerra y mi persona Stephanie Castillo. Como introducción tuvimos que los 5 casos analizan un impacto en la era digital de los estudiantes universitarios, como es en el caso de María, que muestra una identidad segura en redes sociales, pero una inseguridad que es en la vida real. Carlos participa activamente en las plataformas virtuales, pero calla en el aula. Ana constituye su identidad activamente en redes según Toraina. Luis sufre de dependencia digital severa en grupos que prefiere aprender por videos, contenidos súper rápidos. Estos casos nos ayudan a revelar cómo la tecnología los está transformando y su identidad, la participación, el aprendizaje, los contextos educativos y los contemporáneos, de forma negativa. Como análisis crítico tuvimos que hay muchos estudiantes que muestran en redes una versión perfecta de ellos, de sí mismos, lo que puede generar presión y mucha comparación. Desde el rol docente no lo podemos juzgar, sino ayudarlos de forma positiva, usando estas actividades digitales para motivar su participación más segura y auténtica. La identidad digital como análisis es la imagen que una persona proyecta del Internet. En el caso de María, esta imagen parece más idealizada que su comportamiento real. También nos ayuda a observar que la personalidad puede expresarse de forma distinta según el contexto, ya sea lo virtual y lo presencial. Muchas gracias. Saludos, Magíster, soy Paola Guerra y voy a presentar el caso número 2. En el presente caso vamos a abordar la situación de Carlos, un estudiante que participa activamente en entornos virtuales donde comenta, debate y colabora. Sin embargo, en las clases presenciales su participación es mínima. Esta diferencia genera dudas en los docentes sobre su verdadera capacidad comunicativa. Desde un enfoque teórico, este caso nos permite analizar cómo el sujeto en la era digital construye su identidad de manera dinámica. La interacción virtual y presencial no son iguales. En lo digital, el estudiante puede organizar sus ideas, expresarse con mayor seguridad y controlar su participación, mientras que en lo presencial intervienen factores como la ansiedad, la exposición social y la inmediatez. Esto evidencia que ciertos rasgos de personalidad se potencian en lo digital y se limitan en el aula tradicional. Desde una reflexión crítica, este caso invita a repensar el rol docente. Hoy en día, muchos estudiantes participan activamente en redes sociales, en foros o en plataformas educativas, pero no siempre lo hacen en clase. Ignorar estas formas de expresión puede llevar a una evaluación incompleta. Por ello, es necesario innovar pedagógicamente mediante algunas estrategias como la que tenemos, que es la evaluación multimodal, el uso de herramientas digitales y la participación progresiva que nos permiten integrar ambos contextos y favorecer una educación más inclusiva y significativa. En conclusión, este caso nos permite comprender que el sujeto en la era digital se caracteriza por tener múltiples formas de expresión, según el contexto. Su identidad se transforma al adaptarse a distintos espacios, especialmente entre lo virtual y lo presencial. En este sentido, la educación tiene un papel fundamental. No solo debe transmitir conocimiento, sino también reconocer y potenciar todas las formas de participación del estudiante, promoviendo su bienestar integral y sin estigmatizar sus dificultades. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Alexandra Pérez. Hoy voy a hablar acerca del tercer caso, tema el sujeto según Alan Turing en redes. En este caso se presenta a Ana, una joven que utiliza las redes sociales para expresar sus ideas, participar en debates y defender causas sociales. Esto nos permite analizar cómo en la era digital las personas construyen su identidad no solo en la vida real, sino también en entornos virtuales. Análisis teórico. Para comprender este caso es importante mencionar el concepto de sujeto según Alan Turing, lo que él plantea que el sujeto es una persona activa que construye su identidad a través de sus acciones y decisiones dentro de la sociedad. En este sentido, Ana representa un sujeto activo, ya que utiliza las redes sociales como un espacio para expresarse, opinar y participar. En la era digital, estas plataformas permiten que las personas tengan mayor visibilidad y capacidad de influir en otros.
Reflexión. Sin embargo, aunque las redes sociales ofrecen muchas oportunidades, también pueden generar riesgos como la presión social, la búsqueda de aprobación o la sobreexposición. Por eso es importante que desde la educación se fomente el pensamiento crítico y el uso responsable de la tecnología, para que las personas construyan una identidad auténtica y no dependan únicamente de la validación digital. En conclusión, Ana demuestra que el sujeto en la era digital es activo y participativo, pero necesita desarrollar una conciencia crítica para mantener un equilibrio entre su identidad digital y personal. Un saludo cordial, estimado magíster. Mi nombre es Isaac Hermenegildo Arias Carranza. Voy a hablar sobre el caso número 4 en la que abordamos la situación de Luis, un estudiante de educación básica que manifiesta una preocupante inmersión en el ecosistema digital, dedicando hasta 10 horas diarias al consumo de redes sociales. Esta conducta ha desencadenado una crisis multidimensional que afecta a la salud emocional, teniendo ansiedad y bajando los rendimientos académicos, afectando también no solo en el ámbito escolar, sino en el familiar. La problemática de Luis no debe ser visualizado como un fallo individual, sino como una seña de alerta sobre la necesidad de una alfabetización emocional digital. En la actualidad vemos cómo estudiantes de educación básica están hablando están juntos sus compañeros, pero y sin embargo están hablando en juegos, en chat, tienen que estar con el sistema digital. Como futuros docentes, nuestra función ya no es solo transmitir contenidos, sino actuar como mediadores de atención. El docente debe convertirse en un ser, en un, de ser un instructor de herramientas a un ser que guía en la higiene mental. ¿Cómo podemos hacerlo? Proponiendo proyectos escolares que utilicen mecanismos de juego. Estos juegos deben tener niveles de recompensa, retos, pero en entornos físicos, para recuperar el sistema de recompensa del cerebro de Luis hacia logros tangibles. Muchas gracias. Saludos cordiales. A continuación voy a hablar sobre el caso número 5, aprender en la red. En esta situación se analiza cómo un grupo de estudiantes aprende principalmente a través de videos, redes sociales y plataformas digitales. Ellos prefieren contenidos rápidos, visuales e interactivos, lo que demuestra un cambio importante frente a la educación tradicional. Eso nos permite entender cómo la tecnología está transformando la manera en que los estudiantes adquieren conocimiento. En la era digital, el aprendizaje se caracteriza por ser más autónomo, dinámico y centrado en el estudiante. Los recursos digitales permiten acceder a la información de forma inmediata, lo que facilita el aprendizaje, pero también puede generar distracción o superficialidad. Aquí se evidencia un problema. Las metodologías tradicionales no siempre responden a estas nuevas formas de aprender. Por eso, el rol del docente cambia, pasando de ser transmisor de conocimiento a guía del aprendizaje. Además, el uso de herramientas digitales representa tanto fortalezas como el acceso rápido a la información. Por ejemplo, la desinformación o el uso excesivo de las redes sociales. Desde una mirada crítica, es importante entender que la tecnología no es el problema, sino cómo se utiliza. La educación debe adaptarse a estos cambios, incorporando estrategias innovadoras, como es el uso de videos, plataformas y actividades interactivas. El estudiante de hoy necesita desarrollar no solo conocimiento, sino también pensamiento crítico para saber seleccionar información confiable. Finalmente, el docente tiene un papel clave que es orientar a los estudiantes hacia un uso responsable de la tecnología, promoviendo así un aprendizaje significativo y equilibrado. Bueno, como conclusión tuvimos que los 5 casos demuestran que la era digital, la transformada, la identidad y la participación en el aprendizaje es definir que los estudiantes como defectuosos como son María, Carlos, Ana y Luis
En el grupo depende que la red muestre formas diversas de expresiones que requieren comportamientos, no juicio. La educación debe adaptarse éticamente, promoviendo la inclusión, respetando las participaciones individuales sin estigmatizar los comportamientos que reflejan la identidad contemporánea. Muchas gracias. Al analizar estos casos se evidencia que la era digital ha transformado profundamente la manera en que los estudiantes construyen su identidad, se relacionan y participan en los espacios educativos. Hoy el sujeto ya no se expresa de una sola forma, sino que adapta su participación según el contexto, especialmente entre lo virtual y lo presencial. Esta realidad plantea nuevos retos para la educación, ya que muchas de las veces las prácticas tradicionales no logran reconocer las distintas capacidades que los estudiantes desarrollan, más que nada en los entornos digitales, y por ello el papel del docente es fundamental para crear estrategias inclusivas que integren estas nuevas formas de aprendizaje y participación. Más que ver la tecnología como un obstáculo, debemos de entenderla como una oportunidad para transformar la educación en un espacio más flexible, humano y adaptado a las necesidades reales de los estudiantes. En definitiva, educar en la era digital significa reconocer la diversidad de identidades, promover el bienestar integral y garantizar que cada estudiante pueda aprender y expresarse de la manera más adecuada. Conclusión de los 5 casos ya realizados. En conclusión, los 5 casos analizados reflejan cómo la era digital ha transformado la forma en que las personas construyen su identidad, se comunican y participan en la sociedad. Se evidencia que el sujeto en la actualidad ya no es pasivo sino activo, ya que interactúa constantemente en entornos digitales donde puede expresarse, aprender y generar impacto. Sin embargo, también se identifican desafíos importantes como la dependencia de las redes sociales, la presión social, la diferencia entre identidad real y digital, y las nuevas formas de aprendizaje. Por ello, la educación cumple un papel fundamental, ya que debe adaptarse a estos cambios, promoviendo el pensamiento crítico y el uso responsable de la tecnología y el desarrollo de una identidad auténtica. Finalmente, la era digital no solo representa un reto, sino también una oportunidad para formar sujetos conscientes, participativos y preparados para los contextos actuales. Gracias. Saludos cordiales. Dentro de mi reflexión, tanto en el caso de Ana, Carlos, María, Luis y los estudiantes, creo que el papel del docente es fundamental como mediador entre la tecnología y el desarrollo humano, convirtiendo la conectividad en un recurso para el crecimiento crítico y no un factor de aislamiento. El docente debe liderar la transición hacia modelos pedagógicos que equilibren la rapidez en la que va el mundo digital, con las pausas necesarias para la reflexión profunda. Al enfocarse en la salud emocional y la autenticidad, la labor educativa logra que el estudiante pase de ser un consumidor de estas redes sociales pasivo a un actor consciente, capaz de integrar su vida digital de manera equilibrada y con propósito. En conclusión, los casos analizados muestran que el sujeto en la era digital ha cambiado significativamente en su forma de aprender, comunicarse y construir su identidad. La tecnología influye tanto de manera positiva como negativa, dependiendo de su uso. Por ello, la educación debe transformarse adaptándose a las nuevas realidades y necesidades de los estudiantes. El rol docente es fundamental como guía en este proceso, promoviendo un aprendizaje crítico, responsable y consciente. En general, la era digital representa un desafío, pero también una gran oportunidad para mejorar la educación y el desarrollo integral del estudiante.